Aquí les va un pequeño tip. Cuando aprendemos a dibujar con comando, miren, yo no necesito tener activado todas las barras de menú ni la barra de comando, ¿ok? Presiono control 0 y se va a ocultar el menú. Presiono control 9 y se oculta la barra de comando. Ahora bien, te vas a preguntar ahora dónde voy a ver el comando que yo voy a ejecutar. Bueno, presionamos F12, miren, F12 y cada vez que yo presione un comando me va a aparecer el menú, ¿ok? Bien. Así que a partir de este momento vamos a comenzar a dibujar full comando, chicos, ¿ok? Y les voy a ir escribiendo. El primer comando que vamos a ejecutar es el comando viewport, ¿ok? Viewport, ahí se va. Primer comando de la noche. Comando viewport, aquí le va. Este comando, viewport, lo que va a permitir, chicos, es que te va a permitir dividir tu pantalla. La vas a poder dividir vertical, horizontal o en tres partes, dos a la derecha, una a la izquierda o viceversa, dos a la derecha, una a la izquierda. Y esto va a depender, chicos, si tienes un mega monitor, perfecto. Imagínate, con un monitor de 30 pulgadas sería una belleza. Gracias Manolo, gracias Gerson, gracias a las personas que se vienen uniendo, ¿ok? Si me apoyan, por favor, compartiendo, corazoncitos, se los voy a agradecer de todo corazón. Bien, de lo que les voy a explicar, ¿qué tema es? Alan, vamos a dibujar, amigo, vamos a hacer isométricos en AutoCAD, ¿ok? La mayoría pidió hacer isométricos, cómo hacer los isométricos de una forma más rápido y lo vamos a hacer, ¿ok? De igual manera, en la descripción de la biografía van a tener un link que te va a llevar a mi canal de Telegram. Ahí van a tener la repetición, ¿ok? Bueno, miren, vamos a dividirla en dos partes, vertical, ¿ok? Una vez que tenemos nuestra ventana dividida, bueno, aquí está. Necesitamos un formato, ¿ok? Aquí tenemos un formato doble carta, ya lo tenemos preparado. Ahora bien, en esta parte yo voy a manipular la parte de la simbología, ¿ok? Pero si yo quiero tener tres partes también, lo voy a hacer. Voy a configurar los viewport. Necesito tres partes, ¿ok? Está. Mi monitor es de 24 pulgadas. Aquí está. Aquí está. Ok, ahora sí. Listo, chicos. Y esta es una forma de cómo optimizar, chicos. Miren, ahí está. Una vez que ocultamos, miren, ahí está. Listo. Todo este espacio de aquí lo vamos a optimizar. Control 0 y control 9, ¿ok? Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Ya vieron? Ya tenemos los primeros comandos de ajuste rápido, control 0 y control 9. Mira, ahí está. Tenemos nuestro formato. Aquí podemos tener las simbologías y de este lado de acá podemos tener los textos, ¿ok? Listo. Algo bien, pero antes de comenzar, les voy a mostrar ciertos parámetros muy importantes a la hora de dibujar en isométrico. Bien, necesitamos, por ejemplo, en la parte inferior vamos a tener este icono que es el IsoDraft. Ese es el que te va a permitir configurar tu cursor al sentido 30 y 330, ¿ok? Y estos son los sentidos con los que nosotros, chicos, vamos a poder, ¿cómo se llama? Vamos a poder manipular todos los sentidos, porque en isométrico, miren, aquí está. Les voy a mostrar nada más para que ustedes tengan una idea. Cuando vamos a hacer examen en la parte de AutoCAD, miren, vamos a hacer esto de aquí. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Simple y sencillamente, a mí me interesa que ustedes vayan comprendiendo por qué. Porque cuando vayan a hacer algún examen, bueno, aquí tenemos 60. Miren, ahí está. Estos son los grados en los que vamos a trabajar, chicos. ¿Ya vieron? Estos son los grados en los que se trabaja en AutoCAD. ¿Ok? Listo. Esta es una pregunta que siempre se las van a hacer cuando vayan a buscar trabajo. Aquí está. Aquí está. Listo. Nada más para que ustedes vean los ángulos 60 grados, 60 y 120 grados. ¿Ok? Bueno, aquí lo tenemos. Bien. En la parte, a ver qué dice nuestro amigo Marco. Está mal. Sí, no sé, Marquito. Aquí va fluido todo. Así es, depende del estado que te encuentres. Perfecto, así es, amigo Alan. De hecho, esto va a depender igual, bueno, tu plano, ¿ok? Bien. Y como tengo planos catastrales. Alexander Infante, mira hermano, únete al Telegram, por favor, únete al Telegram y de esa forma te puedo ayudar sin ningún problema. Te puedo ayudar con los planos que necesitas. Bien. Como les decía, chicos, miren, aquí en la parte inferior, México, bienvenido, mi México lindo y bonito. Chicos, me gustaría saber de qué parte del mundo se están conectando. Bien, aquí en la parte inferior vamos a tener el icono del IsoDraft, que es el que nos va a permitir cambiar, por ejemplo, de un sentido a otro nuestro cursor, ¿ok? Bueno, una vez que ya lo tenemos, vamos a comenzar, ¿ok?
Inge presente, saludos de Paraíso. Hey, Joel, buenas noches, hermano. Bienvenido, buenas noches. Bien. Una vez que ya tenemos, por ejemplo, nuestro cursor isométrico, ¿cuáles son las teclas fundamentales del F1 al F12? Cada tecla va a tener una función. Bueno, les voy a ir explicando las que vamos a utilizar esta noche. Por ejemplo, con F5, la tecla F5 te va a permitir cambiar el cursor de tu, bueno, en este caso el sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas a dibujar una línea, por ejemplo, mire, cuando dibujamos una línea y yo quiero simular que mi línea va a subir, presiono F5 y cambiamos de sentido, ¿ok? Si necesito indicar que mi línea va a cambiar de sentido, por ejemplo, al este, presiono F5 y cambiamos de cursor. Bueno, la tecla F5, se la voy a escribir aquí, muchachos. F5, ¿ok? La tecla F5 es súper fundamental. Otra tecla que vamos a trabajar también es la F8. Y esta tecla es fundamental durante el proceso de cualquier diseño que vayan a hacer, ya sea arquitectura, tubería, mecánico, civil, no importa. Miren, la tecla F8 para las personas que se vienen incorporando a trabajar con AutoCAD, cuando presionamos F8, miren, cuando está apagado, aquí, si se van aquí en la parte inferior, dice off. Bueno, cuando tenemos el F8 desactivado, miren, yo puedo tirar líneas a diferentes grados, chicos. Pero si yo quiero líneas perfectas, voy a presionar F8 y solamente me va a permitir, miren, ahí está. Solamente en líneas perfectas, ahí está, miren, ahí está. Tengo la garantía de que mi línea va a tener un sentido totalmente correcto. Y esto es súper importante a la hora de que comencemos a dibujar isométrico. Bien, una vez explicado eso, chicos, otra parte fundamental para poder diseñar el ortogonal o rectangular. Claro, de hecho, cuando dibujamos rectangular, de igual manera es fundamental, miren, tanto isométrico como rectangular, así es. Es súper importante, miren, ahí está. Ahora bien, cuando necesitamos dibujar a un, por ejemplo, miren, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Bueno, lo básico. Sí, mira, Mundo, no te preocupes, amigo. Yo tengo por ahí algunos cursos que te pueden ayudar, ¿ok? Yo tengo cursos más actualizados y de igual manera en mi canal de YouTube, chicos, que les invito, ahí tengo muchos videos actualizados, ¿ok? Miren, aquí también es fundamental hacer ciertas configuraciones. Ahorita vamos a pasar a la parte isométrica, pero es fundamental para mí que ustedes comprendan ciertos parámetros. Miren, por ejemplo, si yo quiero rotar esta línea, bueno, tengo que activar. Si yo quiero que esta línea cada 15 grados me muestre, por ejemplo, esta guía, mire, 15 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados. Si yo quiero que la línea cada 15 grados me dé, por ejemplo, una línea de referencia indicándome que cumple con los 15 grados, ahí está. ¿Dónde se configura? Bueno, vamos a ir con el comando DS, vamos a ir aquí. Voy a ir escribiendo el comando DS, ahí lo van a tener. Comando DS, chicos, que va a ser prácticamente la configuración del dibujo. Aquí está, miren, aquí está. Tenemos esta ventana y aquí, chicos, vamos a poder configurar también el cursor. Por ejemplo, si quiero isodraft, aquí está. Isometría, listo. Presiono DS nuevamente, rectangular. Bien. Voy a venir a polar y si se dan cuenta, yo aquí tengo configurado los grados. 15 grados, 30, 45, 60, 75 y 90 grados. ¿Ya vieron? Aquí vamos a configurar, chicos, miren, aquí vamos a tener configurado todos los grados y aquí vamos a elegir dependiendo 15 grados, ¿ok? Le decimos OK. Entonces, cuando tú vayas a dibujar una línea, por ejemplo, aquí está, miren. El programa 15 grados, miren, cada 15 grados te va a estar tirando una línea. Ahí está. Esa línea verde, gracias por esa rosita, chicos. Esa línea verde te va a indicar que prácticamente tu línea está a 30 grados. Cuando yo tire el comando DAN, que es dimensión angular, miren, ahí está. Mi línea tiene 30 grados, ¿ok? David Galván, bueno, qué gusto, hermano. Estas son configuraciones súper importantes. Ahora bien, antes de comenzar a dibujar y todo, necesito que aprendan esto. De igual manera va a quedar grabado todo esto que estoy haciendo, chicos, ¿ok? Miren, ahora bien, muchos de ustedes se van a preguntar, bueno, Francisco, cuando yo quiero tirar una línea en relación al centro de mi línea, ¿por qué? Porque a mí no me aparece el punto medio o no me aparecen los puntos. O, por ejemplo, cuando tengo un círculo y quiero tirar una línea en relación al centro, ¿por qué no me marca el centro o un cuadrante? Ok, ¿dónde configuro eso, Francisco? Bueno, comando DS, que es configuración del diseño, chicos, y nos vamos a venir aquí. Object Snap, ¿ok?
Aquí vamos a configurar. Yo voy a deshabilitar todo, chicos. Voy a limpiar todo, ¿ok? Voy a limpiar todo para que vean ustedes. Ahí está. Quiero que vean ustedes qué pasa cuando tenemos deshabilitado todos estos parámetros. Y es bueno que ustedes aprendan. ¿Por qué? Porque cuando llegan a un lugar a trabajar y le asignan una computadora, muchas veces el programa es recién instalado y esto no viene configurado por default. ¿Ok? Si yo quiero dibujar una línea, miren chicos, no tengo referencia absolutamente de nada, chicos. Miren, no tengo referencia de nada. ¿A dónde voy a configurar la referencia? Bueno, de ese. Aquí nos va a aparecer, si se dan cuenta, yo voy a activar F4, aquí está. Bueno, yo voy a comenzar a configurar ciertos parámetros, por ejemplo, el vértice, el punto medio, el centro de mi círculo, un punto perpendicular. Miren, aquí yo voy a poder venir y configurar ciertos parámetros que me van a servir a la hora de que yo conecte un objeto con otro. Aquí también, aquí está, punto medio, perdón, punto final o punto inicial, punto medio, el centro, geometría central, un nodo, un cuadrante, intersección. Ahora sí, chicos, le damos OK y miren lo que pasa. Cuando yo le digo línea y vengo así, ya me aparece miren chicos, ya me aparece el centro de mi círculo. Ya me aparece el cuadrante, miren, ahí está, ya me aparece el cuadrante. Ya me aparecen los puntos, bueno, los puntos finales. Me aparece un punto medio. Chicos, ¿ya vieron? Esto es fundamental que ustedes vayan comprendiendo. Bueno, una vez comprendido esto, chicos, vamos a comenzar a dibujar isométrico, ¿ok? Bueno, en la parte inferior tenemos el comando ya configurado en la parte que es isometría. Bueno, ya está. Tenemos el isométrico, bien. Cuando vamos a dibujar en el caso tubería, es fundamental conocer, chicos, necesitamos conocer, en este caso, el norte, por ejemplo, el norte, este va a ser mi norte geográfico, ¿ok? Mi norte geográfico, norte, sur, oeste y este. Pero tenemos que considerar el norte de construcción. Ahora bien, si mi norte de construcción va a ser lo opuesto al que tenemos aquí, mira, ahí está. Bueno, voy a moverlo tantito. Esto también es fundamental que lo comprendan. Antes de comenzar a dibujar, esto es fundamental para mí que lo comprendan, ¿ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esto. Aquí está, ahí está. Listo, chicos, miren. Va a depender, este es mi norte geográfico, ¿ok? Hacia dónde estamos referenciados. Pero el norte de construcción va a depender de esta fase. Ahora bien, hacia abajo va a ser, en este caso, hacia abajo va a ser la parte. Si yo posiciono mi cursor, mira, ahí está. Aquí está mi cursor. Hacia arriba va a ser el norte, hacia abajo el sur, hacia la izquierda el oeste y hacia la derecha el este. Ahora bien, si mi norte va a ser hacia el otro sentido, a la izquierda, bueno, pues a la izquierda va a ser mi norte, a la derecha el sur, hacia abajo el este, oeste y hacia arriba el oeste, ¿ok? Bueno, una vez explicado esto, vamos a comenzar con un pequeño ejercicio, muchachos. Cómo poder hacer tus isométricos, en este caso de tubería, de una forma pues más optimizada. Bien, vamos a iniciar. Para eso es fundamental, gracias a todas las personas que se vienen uniendo, ¿ok? Miren, es fundamental conocer todos los accesorios de tubería, que de igual manera las personas que se vayan uniendo al canal de Telegram, por favor, personas que se vayan uniendo al canal de Telegram, ahí van a tener acceso a todo esto, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con un tapón cachucha, ¿ok? Yo voy a venir aquí, me voy a copiar mi tapón cachucha, ¿ok? Aquí está. Yo ya tengo preparado el sentido de mi línea, bien. Presiono F8, miren, ahí está, F8, listo, forzar cursor. Y todo lo que yo tire hacia adelante, buenas noches César, Augusto, buenas noches hermano. Todas las líneas que yo tire hacia arriba va a ser en relación al norte. Bueno, vamos a dibujar al norte, aquí está. Aquí no se dibuja a escala, chicos, se dibuja a proporción. Y una vez que tiremos este dibujo, lo vamos a acotar también y vamos a, por ejemplo, texto. Ok, bien, bien. Tenemos esta línea. Vamos a decirle al programa que va a subir, presionamos F5, cambiamos sentido, bien. Vamos a ir agregando ciertas válvulas. Bueno, yo le voy a simular que aquí tengo una válvula, en este caso, una válvula SDB, ¿ok? Aquí está. Bien, esta es una válvula totalmente dinámica. Si yo le presiono un clic aquí, yo la puedo convertir en esférica, la puedo convertir en compuerta, la puedo convertir en una válvula de control, la puedo convertir en una válvula CHEP y de igual manera la puedo convertir en una válvula esférica, pero SDB, ¿ok? Miren, esto es poder optimizar a la hora de dibujar. Bien, en arquitectura, si tú te preguntas si lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer. De esta forma,
Tú puedes, por ejemplo, hacer tus bloques de cama, de ventana, de puerta. Puedes tener tu bloque dinámico y en un solo bloquecito vas a poder manipular todo. ¿Perfecto? Excelente. Yo pensando que era difícil de entender. Gracias, gracias, hermano. Espero, chicos, por favor, háganmelo saber si estoy explicando bien, por favor. Si no, para mejorar, chicos, recuerden que aquí lo que manda son ustedes, ¿ok? Bien. Ahora, a ver, una vez que ya tenemos este bloque, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir copiando bloques. Bueno, voy a copiar este bloquecito que tenemos aquí y lo voy a pegar aquí, ¿ok? Miren, este bloque ya tiene la opción de que, miren, bueno, en este caso por el sentido, ya tenemos el sentido. Si yo quiero que sea una válvula, por ejemplo, una válvula de compuerta, vamos a convertirla a compuerta. Súper bien reciclada. Gracias, David. Gracias, hermano. Cualquier duda, chicos. Cualquier duda que tengan, por favor, pregunten, hagan los comentarios, por favor, y regresamos. No se preocupen. Bien, miren, aquí ya tenemos una válvula de compuerta, ¿ok? Bien. Ahora bien, muchachos, para poder hacer conexiones, ¿qué dice nuestro amigo Córdoba? Buenas noches, los en vivos, ¿en qué plataforma los puede? Amigo, va a quedar en la plataforma Kik, miren, les voy a mostrar rápidamente. También a las personas que me quieran seguir en Kik, esta es la plataforma Kik, chicos, miren. Donde estoy comenzando a transmitir, aquí está, miren, aquí estoy transmitiendo, me gusta esta plataforma, gracias a las dos personitas que me están siguiendo. En esta plataforma me gusta porque tiene una calidad HD la repetición, ¿ok? Ahí van a tener todas las repeticiones que yo haga de los en vivo, ahí van a tener acceso, ¿ok? Buenas noches, me puede enseñar a plotear. Silvio, ahorita lo vamos a ver, hermano. Mire, una vez que terminemos de diseñar aquí, vamos a plotear, ¿ok? Pero chicos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un proyecto totalmente como si lo fuéramos a entregar el día de mañana, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Algo fundamental que igual se me olvidó pasar es que aquí tenemos que configurar los layers, ¿ok, chicos? ¿Por qué los layers? Porque de esta forma vamos a poder manipular nuestro plano. Así que de las 65 personas no se vayan, ¿por qué? Les voy a enseñar a cómo dibujar un isométrico y sobre todo cómo manipular un isométrico totalmente rápido, ¿ok? Bueno, vamos a presionar el comando LA, okay. LA. El comando LA lo que te va a permitir es entrar, chicos, a la configuración. A ver, déjenme ver por acá donde se me activó la barra de comando. LA, que es el comando layer. Aquí está. Miren, el comando layer lo que va a hacer es que te va a permitir entrar a la configuración de todas las capas. Miren, como pueden ver, como yo estoy dibujando sobre un archivo donde hay muchos típicos, entonces tengo demasiados layers. Ahorita les voy a enseñar dije, dónde conseguimos los bloques dinámicos. Miguel, no te preocupes, hermano. Mira, en la descripción de la biografía, ahí vas a tener el link que te va a llevar a Telegram. Una vez que estés en Telegram, deja mensaje. Francisco, vengo de TikTok, ¿ok? Y yo les mando ahí rápidamente el archivo. Bien. La importancia de las capas de los layers, chicos, es que te van a permitir manipular tu plano de una forma súper rápida. Y lo vamos a hacer, miren. Me voy a llevar esto, bueno, vamos a hacerlo aquí. Yo voy a crear nuevos layers, ¿ok? Vamos a hacer un nuevo layer. Le voy a dar un clic aquí y yo voy a decirle, por ejemplo, 0.1. Este se va a llamar 001, le vamos a llamar instalación, ¿ok? Siempre que vayamos a instalar, por ejemplo, instalación TikTok, ¿ok? Perfecto. Aquí le vamos a poner un color. ¿Por qué? Entonces yo aquí voy a decirle configurar y ahorita van a ver, chicos. Yo voy a dejar como predeterminado esa capa. ¿Por qué? Porque cuando yo comience a manipular mi plano, ya van a ver. ¿Por qué es importante? Miren, ahí está. Si se dan cuenta, ya cambió en rojo. Yo voy a cambiar aquí. Voy a explotar estas válvulas y voy a hacer una nueva capa. La vamos a hacer y se va a llamar 0.02 y se va a llamar, en este caso, válvulas, ¿ok? Válvulas. De esta forma vamos a poder manipular estos elementos de una forma automática. Y ahorita les voy a enseñar, chicos, así que no se vayan. Y les estoy indicando que todos los elementos, todas las capas, por ejemplo, esta válvula va a pertenecer. Miren, ¿cómo le voy a asignar yo la capa? Bueno, selecciono la capa, me voy a venir aquí, miren, chicos, aquí tengo toda la capa y voy a seleccionar esta capa aquí que se llama válvula. Bien, miren, ahí está. Yo ya tengo una capa que se llama tubería, que va a ser mi línea principal, esta roja y la amarilla accesorio, ¿ok? Válvula. Ahora bien, vamos a seguir dibujando tubería, aquí está, tubería, aquí la tenemos.
Aquí algo importante, cuando dibujemos tubería, a ver qué dice yo, en plotear es prácticamente imprimir el plano o mandar, así es mandarlo a plotear, pero no es solamente darle control P, imprimir, sino hay que configurar las plumillas para que te salgan de calidad. De lo contrario, tus líneas van a salir demasiado gruesas, de diferentes colores, y no queremos eso a la hora de entregar la proyección final. Así que no se vayan porque también les voy a enseñar esa parte, ¿ok? Miren. Yo no puedo dejar que la línea quede, por ejemplo, sobre el cuerpo de la válvula. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seleccionar estos dos extremos y voy a presionar la tecla TR, que es el comando trim, comando trim, enter. Toco la línea y si se dan cuenta, lo que quedó dentro del segmento de las dos selecciones es lo que se va, ¿ok? Lo sube a Telegram. Sí, Córdoba, voy a subir la repetición ahí, amigo, ¿ok? Dice, amigo, ¿me recomiendas alguna laptop por muy cara que tenga la capacidad para el programa? Amigo, mira, en sí te recomiendo que si piensas comprarte una computadora, mínimo que tenga 16 GB de memoria RAM, ¿ok? Mínimo 16 GB de memoria RAM y un procesador, ya sea Ryzen 5 o Intel 7, 5. Si puedes conseguirte con procesador i7, excelente, pero un 5 te va bien. Que tenga disco sólido, por favor, amigo. Con disco sólido y con eso, hermano. Con eso podrías tener una máquina para poder hacer tu trabajo y práctica. Vamos a cortar. Selecciono el parámetro, perdón, el rango de corte, trim, comando TR, tocamos la línea y listo. Esto es fundamental. Bueno, pero ahora vamos a ir agregándole codos, chicos. ¿Cómo vamos a agregar los codos? Bueno, dentro de mi simbología, mira, yo aquí tengo este círculo que ya tiene una medida predeterminada, chicos. Aquí está. Nos vamos a ir rápidamente al norte. F5 nos vamos a ir hacia el oeste. F5, después nos vamos hacia el norte y después bajamos, ¿ok? Aquí está, bajamos, F5 y nos regresamos al este. Voy a copiar este círculo y me lo voy a llevar en todos los extremos, ¿ok? Mira, ahí está. A cada extremo, aquí está. Cada extremo, ahí está. Listo. ¿Qué voy a hacer? Me voy a llevar este puntito. Y este puntito dice, donde se intersecte el círculo con la línea, ahí es un punto de soldadura, chicos. Esto me indica que es un codo de 90 grados, chicos. Aquí está. Ahorita les voy a enseñar cómo representar los codos de 45 grados, ¿ok? Bueno, ahí está. Miren, ahí está, chicos. De esta forma ya tenemos identificado, pero es fundamental también que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir agregándole, por ejemplo, los textos, ¿ok? Aquí está. Vamos a agregarle aquí. Bueno, mi teclado no me permite poner el signo de diámetro. Bueno, le voy a hacer así, 10 pulgadas. Vamos a hacerlo así. 10 pulgadas, ¿ok? Yo lo voy a dejar así, porque mi teclado no me deja con la combinación de tecla poner el símbolo de diámetro. Y su libraje, vamos a decirle que es de 150 libras, ¿ok? Listo, chicos, aquí lo tenemos. Gracias a la personita que me van siguiendo, gracias, chicos. Bien, aquí está. Aquí lo tenemos, copiamos y nos lo vamos llevando, ¿ok? Pero le vamos a ir agregando nuevos accesorios, chicos. Vamos a agregarle una reducción, miren. Una reducción concéntrica aquí. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a copiar aquí en base al centro. Aquí está. Le voy a dar aquí. Como es un bloque, lo voy a explotar. Lo selecciono. Voy a venir a las capas y lo voy a meter. Es importante, chicos, ir metiendo tus capas. Miren, aquí está. Lo voy a meter en la capa que se va a llamar, bueno, en este caso vamos a llamarlo accesorio. Vamos a hacer una nueva capa. Comando LA y vamos a generar una nueva capa, ¿ok? Y esta va a ser la 0.03 y se va a llamar accesorio. ¿Ok? Le vamos a poner un color, en este caso le vamos a asignar el color verde, ¿ok? Y ya van a ver por qué es indispensable, chicos, poder tener todos los accesorios. Miren, ahí está. Aquí está, le vamos a poner, en este caso, chicos, si queremos tener un mayor control de nuestros accesorios a la hora de contabilizar, podemos hacer esto, chicos. Vamos a hacerlo así, miren. Yo le voy a poner a este accesorio, le voy a dar F2 y lo voy a renombrar. Le voy a poner, en este caso, reducción concéntrica, ¿ok? Una reducción concéntrica. Reducción concéntrica, perfecto. Vamos a agregar otra reducción que va a ser la 004. 0.004 se va a llamar reducción excéntrica.
¿ok? Y ahorita les voy a dar una prueba, el por qué es indispensable, muchachos, tener controlado, por ejemplo, a la hora de dibujar. Mira, ahí está. Y esta se va a llamar reducción concéntrica. Vamos a agregar otra reducción excéntrica. Vamos a agregarla por acá. Miren. Y la vamos a pegar por aquí. Cortamos. Ahora bien, este tipo de reducción excéntrica se llama excéntrica. ¿Por qué? Porque una de sus caras es totalmente plana. Vamos a ver a los mensajes que dice aquí. Y que enséñanos cómo configurar el tamaño de texto y la anotación o cosas. Ok. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer los textos. Ok. Yo tengo una con un procesador i3 y con... Perfecto. Excelente, hermano. Qué gusto, ¿eh? Teniendo memoria, disco sólido y procesador i3 que sea de 8 núcleos, 6 núcleos, con eso. Miren, ahorita les voy a enseñar a personalizar estos textos, ¿ok, chicos? ¿Por qué? Porque gracias por esa rosita, amigo Saúl. Gracias. Miren, es indispensable, muchachos, también comprender cómo configurar los textos. Chicos, así que todo esto, chicos, esta grabación va a quedar en la plataforma Kik para que la vean. Las personas que se vienen incorporando la puedan ver en Kik. De igual manera, únanse al Telegram, por favor, para que ahí puedan verlo. ¿Ok, chicos? Bien, bien. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Voy a seguir pegando válvulas aquí. Y les voy a mostrar por qué es indispensable, muchachos, tener un control a la hora de dibujar, tener definido los layers. Mira, en este caso tu capa, ¿bien? Bien, ahí está. Miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar, aquí tenemos esto, vamos a ir agregándole nombre para que se vea, vaya tomando vida, ¿ok? Esto se va a llamar reducción concéntrica y esta va a ser de 10 pulgadas por 8 pulgadas de diámetro, ¿ok? Ahí está. Esto siempre es fundamental, chicos, ir agregando estos textos. Aquí está. Y acá, entonces, si esto es de 8, bueno, aquí va a ser de 8 pulgadas por 6 pulgadas. Y esta va a ser una reducción excéntrica, ¿ok? Excéntrica, perfecto, chicos, ya lo tenemos. Bien, voy a seguir dibujando línea y van a ver, chicos, van a ver lo fácil que es manipular tu plan. Bien, no nos olvidemos que los textos también vamos a generar una capa que se va a llamar 0.004 y se va a llamar texto, ¿ok? Texto. Y aquí vamos a agregar, vamos a asignarle un color. En este caso le vamos a poner un color blue, el blue. Vamos a agregarle blue. Bien, listo. Miren lo que vamos a hacer. Seleccionamos todos los textos. Aquí está. Listo. Vamos a venir donde tenemos todas las capas. Y aquí yo voy a seleccionar la que dice texto. Ahí está, chicos. Mira, ahí está. Ya tenemos. Ahora bien, si vemos que el color nos lastima o es poco, ¿cómo le podría? No recomendable. Bueno, vamos al layer. Y esto es la ventaja, muchachos, de poder trabajar en capas. Miren, ahí está. Y una vez que asignamos los colores, en automático, miren, en automático se cambian los colores. Bien. Esto pasa de igual manera con la válvula. Cuando estamos dibujando válvula o tenemos capa, yo puedo entrar al layer y le digo, no, el color de las válvulas, no sé, por diseño me piden que sea de otro color. Ah, ok, no te preocupes, vamos a cambiar la magenta. Listo, chicos. Y de esta forma, miren, se cambia en automático. Esto te va a optimizar el tiempo de poder llevar a otro nivel tu trabajo. Hace una semana la hice, hace una semana la hice. Me debió aparecer antes. Crazy, crazy, hermano. Bueno, por eso, chicos, por favor, síganme en todas las plataformas para que puedan tener todo eso. Bien, vamos a seguir asignando objetos, por ejemplo, válvulas. ¿Ok? Vamos a agregar una válvula de no retorno, que es una válvula Chef. Bien, y les explico rápidamente el funcionamiento de las válvulas. Esta es una válvula SDB. Esta válvula lo que tiene es que te va a permitir regular el flujo, chicos. O sea, va a permitir abrir o cerrar de forma automática. El funcionamiento de esta válvula es estar totalmente abierta o totalmente cerrada. Pero esta válvula la vamos a encontrar de forma manual. Es decir, los operadores la van a poder manipular, abrir o cerrar. Pero ¿qué pasa en un sistema donde necesitamos que si llegara a haber una recompresión o algo así por el estilo? Esta válvula va a tener un pistón que va a funcionar a través de gas, ya sea de gas o aire o no sé qué sistema, o sea, gas o lo que sea. Y lo que va a hacer es que ese pistón va a bloquear la válvula, va a cerrar la bola de la válvula y va a impedir el paso. ¿Ok?
Las válvulas de compuerta son válvulas que son o totalmente abiertas o totalmente cerradas, ¿ok? O permite el flujo o si van a bloquear, que por ejemplo van a desmantelar esta zona, lo que hacen es que la bloquean y listo, ya no pasa absolutamente nada. Chicos, esta es una válvula Duo-Check, ¿ok? Esta es una válvula que lo que hace es que tiene doble galleta en el centro y lo que hace es que dependiendo del flujo, bien, aquí les voy a poner un pequeño examen, chicos. Y quiero que me digan ustedes si la forma como está representada ahorita es la correcta. Miren, miren, yo voy a mover aquí, aquí, aquí está. Voy a pegar este flujo aquí, ¿no? Vamos a ver. Voy a configurar aquí porque no me está permitiendo. A ver. Vamos a entrar a configuración de diseño, selecciono todo y listo. Ahora sí. Miren, chicos. De las personas que ya tienen conocimiento en tubería, me confirma si la forma que yo estoy representando el flujo y lo que es la representación de mi válvula es correcta. Les leo en los comentarios, por favor. Las personas que ya tienen conocimiento, ¿es correcto la forma en la que yo estoy representando esta válvula, que es la que te bloquea el no retorno? Por favor, chicos, por favor, díganme de las personas que tienen conocimiento. Gracias a las personitas que se vienen uniendo. Bien, miren, chicos, les explico. ¿Para qué sirve la representación? Eso, ¿para qué sirve esa representación? Mira, a los hombres, bueno, te voy a mostrar ahorita. En lo que por favor me contestan, voy a ir por acá abriendo un programa donde prácticamente tengan una idea más a fondo de para qué sirve esto de la... Amigo, esto es dinero, hermano, esto es dinero. Esto que yo estoy haciendo es dinero, ¿ok? Joel, perfecto, Joel. O sea, ¿por qué no hace en formato de planta? Gracias por contestar. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú lo haces en forma de planta, tú no vas a poder representar elevaciones, no vas a poder acotar. De hecho, ahorita te voy a mostrar uno de los proyectos en los que yo estoy trabajando. Entonces, aquí vamos a ver. Esto que está aquí no es correcto, ¿ok? No es correcto, ¿por qué? Porque yo estoy representando que el flujo viene de este sentido de acá, ¿ok? Entonces no podemos tener choque de flujo. Entonces, la representación de esta válvula esa es la siguiente, ¿ok? Así. Esta válvula es así, chicos, mira, ahí está. Esta es la representación indicando que el flujo entra. Ahora, le voy a explicar cómo es que funciona la parte del flujo. Bien, bien. Voy a seleccionar. Bien. Cuando el flujo viene de este sentido, lo que hace, chicos, la fuerza del flujo hace que la galleta, bueno, así le mostramos nosotros. O sea, que la galleta de la válvula, la misma presión hace que pegue, ok, mira, la levanta y el flujo va a pasar, ok. Vamos a tener un flujo, pero si llegáramos a tener acá un equipo que por X o Y motivo llegara a tener recompresión, el flujo puede retornar. Bueno, ¿qué es lo que hace, chicos? Cuando el flujo viene, el flujo bloquea la válvula. Hace esto, miren. Y el flujo ya no puede regresar, ¿ok? Ya no se regresa el flujo. De esa forma protege los equipos. Esa es la función de una válvula Duo-Check. Y la instalación de la válvula va en medio de dos juegos de brida, ¿ok? Esta es la forma correcta, chicos. Bien, esta es la forma correcta. Voy a seleccionar aquí. Voy a cortar aquí. Listo. Selecciono la válvula. Me voy a venir a la capa. Ahorita vamos a ver qué comentan en el comentario. Le digo válvula, ¿ok? Aquí está. ¿Qué dicen en los comentarios, por favor? O sea, ¿para qué nos hacemos que hacerlo en forma de planta? Ok. Ok, gracias. O sea, profe, va a enseñar el principio tema de mecánica de fluido. Mira, amigo, a los hombres de gigante, mira, yo trabajo en una empresa donde diseñamos tubería, amigo. Diseñamos tubería, trabajamos con ingenieros de proceso que son los que se encargan de diseñar. Miren, les prometo mañana preparar una cuenta. Ok, mi canal de YouTube se llama AutoCAD para principiantes. Ahorita les muestro, miren. Les prometo mañana vamos a hacer prácticamente, vamos a diseñar tubería totalmente desde cero. ¿Qué le parece? Y lo vamos a hacer en base a la especificación y en base a las normas, ¿ok? Lo vamos a diseñar en base a eso para que ustedes vayan aprendiendo. Bueno, las personas que me quieran seguir en mi cuenta de YouTube, esta es mi cuenta, chicos, AutoCAD para principiantes, miren, y tengo todos estos videos para ustedes, miren,
AutoCAD Plan 3D, todo eso, chicos. Para ustedes, miren, aquí tienen oro puro. Bueno, para las personas que lo quieran, ahí lo tienen, chicos. Ahora bien, muchachos, como les decía, esta es la importancia. Vamos a ir finalizando esta parte, miren. Voy a pegar aquí este círculo, voy a pegar los codos. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar la función de por qué es indispensable, muchachos, trabajar con capa tu proyecto, chicos. No es nada más un caprichito de que digan, no, es que realmente van a ver ustedes. Y quiero que ustedes mismos busquen. Voy a copiar aquí y esta va a ser una válvula de 6 pulgadas 150. Bien, miren. Cuando tenemos, por ejemplo, chicos, todo por capa, y voy a maximizar pantalla, ¿ok? Viewport. Así que atención, ¿a qué hora para estar pendiente? Amigo Córdoba, por cuestiones de mi trabajo salgo, bueno, llego a la casa a 21 horas de México, 21 horas de México. Entonces, a las 21 horas voy a estar full activo, ¿ok? Mire, cuando les hablo y por qué es importante, mire, y lo vamos a hacer. Me voy a llevar esto y lo voy a pegar, me voy a llevar este formato, ¿ok? Mire, para que vean ustedes. Y, miren, lo voy a pegar aquí. Bien, miren. Le decimos OK. Miren, ahí está. Tenemos este isométrico. Aquí está. Como hice una extracción de solamente este plano, todas estas capas son las que las estamos ocupando en este plano. Aquí viene la magia, chicos. Amigazo, ¿cómo está? Excelente, amigo Ángel Valladares. Excelente, mi hermano. Bienvenido. Miren, la importancia de trabajar tus planos en capa es lo siguiente. Hay un comando que se llama, y se los voy a escribir aquí en los comentarios, se llama la job, ¿ok? La job. Este comando, la job, perdón, lo escribí mal. La job es así. A ver, la job. Ok, sí, a ver si está bien. La job, sí, está bien, ok. El comando la job te va a permitir, y esto aplica cuando tienes pocas cotas, ¿ok? Perdón, pocas layers. Si yo quiero apagar los textos, mira, ahí está. Quiero apagar las válvulas. Miren, quiero apagar los accesorios. Aquí permiten, aquí está. Mira, aquí está. Bueno, aquí esto como está. Vamos a ver, vamos a explotarlo. Y ahora sí, vamos a decirle la job. Listo. Me permite, mira, ahí está. Este no me lo apagó porque, a ver, la job, ok. Comando la job. Si tuvieras 10 capas, bueno, tendría que ejecutar el comando la job prácticamente 10 capas, 10 veces para apagar todo. Miren, de esta forma, como pueden ver, solamente me quedó mi línea. ¿Por qué? Porque esto está dentro de la capa instalación. Ok. ¿Cómo hacemos para que restablezcamos todo lo que apagamos? Y si nos vamos aquí, chicos, miren, este foquito hace referencia a que el ayer no se eliminó, chicos, se apagó. ¿Cómo lo vamos a hacer de forma automática con el comando la John? ¿Ok? Aquí le va. Comando la John, ahí está. Y el comando la John lo que hace es que te va a permitir encender todas las capas de forma automática, ¿ok? Pero chicos, ¿qué pasa si nosotros tenemos más de 20 o 30 capas y solamente queremos trabajar con una capa? Sería muy complicado estar dándole clic a capa por capa. Bueno, les voy a enseñar un comando que se llama la JISO, chicos, la JISO. Ya van a ver, la JISO, enter. Este comando la JISO funciona de la siguiente manera. Bueno, la JISO. Lo vamos a configurar, chicos, ¿por qué? Porque si ustedes cuando estén viendo este video y lo ejecutan, probablemente van a tener un pequeño friseo en sus planos. Se les va a bloquear y no lo van a poder manipular. Ok. La configuración correcta del comando la JISO, cuando lo ejecutamos, miren, la JISO, enter. Aquí no vamos a seleccionar todavía nada. Miren, le vamos a dar flechita abajo del teclado donde dice configuración, le vamos a dar setting y debe de estar en off. Y aquí en vez de be-free, aquí vamos a dejarlo en off. Ok, ahora sí, una vez que ya lo tenemos configurado, el comando te va a decir selecciona el layer al que tú, por ejemplo, vas a aislar. Bueno, yo voy a dejar solamente los textos. Miren, ahí está, texto, enter. Como pueden ver, yo tengo una capa que se llama válvula, una capa que se llama línea, una capa que se llama accesorio y todo se apagó en automático, solamente me dejó los textos. Vamos a los comentarios. Hey,
completa puedes hacer para sacar la suma total de las líneas y apago mis layers. ¿Cómo puedo hacer? Ah, ok, mira. Ahorita les voy a mostrar una macro que te va a ayudar. Tengo una macro que te va a ayudar en eso, amigo, ¿ok? Te va a ayudar absolutamente en eso. De hecho, tengo una macro que te suma línea. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Ahorita lo vemos. Pero ahí tendrías que hacer una pequeña configuración y tendrías que tener tu línea a escala, ¿ok? Sulipo bajen. Ok. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Como pueden ver con el comando la JSON yo apagué todo en automático. ¿Cómo lo voy a encender con el comando la JSON nuevamente? Ahí está. Con el comando la JSON me volvió a aparecer. Ahora, yo quiero apagar todo y que solamente me quede en la válvula. Le digo la JSON. Como ya lo tengo configurado, le doy Enter, toco la válvula, Enter y se va todo. Y solamente me deja la válvula. De esta forma yo puedo contabilizar, bueno, tengo una válvula de SDB, una de compuerta y tengo una válvula de check. ¿Qué dicen los comentarios? Explicación, poquitos. Sí, de hecho tengo una macro. Déjenme buscársela ahorita. Vamos a la John nuevamente. Miren, vamos a ir ahorita a hacer este ejercicio. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahora bien, ya que estamos aquí, vamos a ver cómo cargar las macros en AutoCAD. Este video va a quedar grabado, así que atentos, chicos. En la plataforma Kik, por favor, apóyenme. Si me siguen en esa nueva plataforma, se los voy a agradecer. Bueno, para cargar una macro dentro de AutoCAD, vamos a hacerlo con el comando AP, ¿ok? Dice, entonces tendría que instalar alguna extensión o no. Esta es una programación que solamente se carga de la siguiente forma, amigos. Mira, ejecutas el comando AP, Enter. Bien, estas son las macros que tengo yo aquí. Y por aquí voy a buscar una que diga sumar. Solo, a ver, acota solo con toca. Sumar text. Bien, mira, te voy a mostrar una, ¿ok? Te voy a mostrar la primera que se llama suma text. ¿Cómo cargamos una macro en AutoCAD? Bien, va de nuevo. Comando AP. Yo la voy a guardar en este maletín. ¿Por qué la guardo en este maletín? Porque cuando yo abra cualquier archivo me va a funcionar para cualquier. Miren, aquí está, sumar texto. Yo le voy a dar, en este caso su alias va a ser ST. Le digo abrir y se va a guardar en el maletín. Eso quiere decir que esta macro te va a servir en todos los archivos que tú abras. Si no lo guardas en el maletín, solamente te va a funcionar en el archivo donde tú lo cargas, ¿ok? Le damos cerrar. Como pueden ver, yo en documentos, miren, yo en documentos tengo una carpeta que se llama macros LSP. Voy a buscar esa macro que se llama suma text, le digo leer y ok, bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una acotación rápido. Miren, vamos a venir acá. Vamos a aprovechar. Aquí van a aprender de todo, muchachos. Vamos a acotar. Como pueden ver, yo aquí tengo ya los diferentes estilos de cota. Me lo llevo y me lo pego acá. ¿Ok? ¿Para qué? Para que podamos aplicar esta macro de cómo nos va a sumar el texto de la cota. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a acotar de esta forma. Voy a buscar, por ejemplo, esta línea. Voy a sumar aquí. Esto lo voy a sumar acá arriba. Aquí está. Y le vamos a ir poniendo valores. Por ejemplo, esta va a tener 3500. Miren. Aquí está. Yo ya tengo, por ejemplo, en mi simbología, yo ya tengo configurado los estilos de texto. Los estilos, por ejemplo, aquí le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner una 900 milímetros, ¿no? Le voy a poner un avance así ficticio, ¿ok? No se preocupen. Vamos para acá. Y le decimos a esta aquí. A ver, aquí le vamos a decir. Ok, listo. Tiene 900, perfecto. Y vamos a copiar esta cota. Miren. A la hora de acotar, chicos, es súper fundamental, muchachos, darle calidad a la hora de acotar, chicos. Y ahorita van a ver el por qué, ¿no? Y cómo se ve tu plano más profesional. Listo. A este le vamos a decir 4000. Vamos a ir 4000, listo, 4000. Miren, como yo ya tengo configurado mi cota, por ejemplo, voy a seleccionar esta cota. ¿Está? Para que vaya teniendo un sentido bonito, chicos. Se trata de que tu plano se vea de calidad. ¿Por qué? Porque tú como dibujante, esta va a ser tu presentación, ¿ok? Y a esta le vamos a decir que va a tener, por ejemplo, no sé, 3200, ¿ok? 3200 y listo. Mira. Así sucesivamente, ustedes van a poder ir acotando, chicos. Aquí tienen todos los sentidos de las cotas. Y con esto, ustedes van a poder diseñar prácticamente acotar. Bueno,
¿Cómo funciona esta cota? Bueno, para eso hice este funcionamiento de la cota. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Entonces tenía que instalar, bueno, chicos, esta macro se activa con el comando st, ¿ok? Ok, comando st, bien. Aquí es súper importante. Yo aquí voy a poner una letra, mira aquí. Voy a tener una letra y le voy a poner la letra A, ¿ok? Yo le voy a sacar una copia. Es fundamental. Lo primero que van a hacer es, cuando ustedes tengan un plano acotado, chicos, por ejemplo aquí, ¿no? Ahora bien, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a explotar las cotas, chicos. Las van a explotar. Ahorita van a ver por qué. Explotan, que sea texto y no quede como mtext, ¿ok? Bien. Esta macro que les voy a mostrar ahorita se llama SummaText. Su abreviación es ST. Lo único que vas a hacer es que vas a seleccionar esto. Mira, aquí, aquí, aquí. Enter. Tocas tu texto base. Aquí está. Te dice que la suma de todo el valor de la cota es de 11.600 milímetros. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, amigo? Dígame a cuánto de ustedes les gustaría tener esta macro. Miren, ahora bien, como pueden ver, nosotros aquí tenemos el avance de los accesorios. ¿Qué pasa? Lo ideal es para tener un avance real, bueno, lo real sería, yo creo que lo recomendable sería tener acotado aquí, mira, aquí. Buenas noches, Fran. Buenas noches, hermano. Mire, lo recomendable sería tener acotado la parte, esto, miren, chicos. La parte de lo que va a ser tu tubería. Esto sería, ¿por qué? Porque de esta forma, claro, tú vas a poder acotar absolutamente todo, pero el acotamiento también te va a agregar lo que son las longitudes de los accesorios de tu codo. ¿Ok? Fran, buenas noches, bienvenido, hermano. Entonces, esta es una forma también de hacerlo. Mira, ahí está. Aquí serían realmente, estarías haciendo una suma. Bueno, aquí sería realmente, ¿cómo se llama? Ahí está. Le decimos ST, tocamos aquí, aquí. La suma, por ejemplo, aquí, aquí. Enter, tocas tu texto. Sumamos. Ahí está. 10.700, chicos. Esta es la suma de las cotas. Imagínense si así tendríamos, si tenemos un plano donde necesitamos sacar medidas así rápidamente, lo recomendable sería sacarle una copia, seleccionar todas las capas, explotarlas, ejecutar la macro y listo, chicos. Rápidamente tendrías esto, chicos, de forma totalmente automática. Entonces, esta es una forma de cómo, por ejemplo, acotar el valor de tus cotas, ¿ok? No sé hasta este momento qué tal les pareció. Bueno, creo que tengo otra cuota, no sé, para sumar línea. A ver, déjenme ver aquí. Círculo, acotar con línea, no. Creo que no la tengo aquí, no la tengo aquí. Pero bueno, si alguien está interesado en esta cuota, perfecto. Bueno, alguien por aquí preguntó para plotear. Bueno, la persona que preguntó, por favor, me puede confirmar si sigue en el en vivo para que pasemos a la parte de cómo, por ejemplo, de cómo hacer el ploteo, ¿ok? Bueno, vamos a hacer más grande esta línea. Bueno, aquí está. Aquí está. Listo. Bueno. De igual manera, alguien preguntó de cómo hacer. Buenas noches, soy estudiante de construcción civil. ¿Cómo puedo calcular un plano de un terreno? Luis Torres, pero te refieres a qué, hermano? A sacar la volumetría, soy estudiante con construcción civil. ¿Cómo puedo calcular un plano de un terreno? ¿Te refieres, amigo, a sacar el área? A calcular el área, por ejemplo, de una. Vamos a suponer, a ver, si no me equivoco, hacer esto, mire. Supongamos que tú quieres sacar el área, no sé, ¿a qué te refieres? ¿A esto? ¿Te refieres por favor me escribes a qué te refieres a sacar el área? Pues hay un comando que se llama área, ok. En este caso te permite, a ver, comando área, y aquí te dice, por ejemplo, objeto. Sí, sacar el área. Mira, esto con el comando AA, mira, te voy a mostrar esto y te voy a mostrar una macro. Por si hay algún ingeniero civil, esta macro creo que le va a servir bastante. Ok, mira, cuando tú tienes tu polígono, claro que tú en AutoCAD necesitas tener un polígono, ok, necesitas tener un polígono. Y con el comando AA, en este caso AA, que es el comando área, y aquí te va a dar la opción objeto, y tú le vas a decir objeto, enter, tocas en este caso el polígono. Y aquí te dice el comando
que el área es de 6125 y la longitud es de 324. Luis Torres, mira, con esto tú puedes sacar el área, pero ahorita te voy a mostrar una macro que le va a ayudar a los ingenieros civiles y también a ti, porque cuando envío imprimir a color se imprime en otros tonos más oscuros. Ahorita te voy a enseñar a cómo configurar eso, amigo. Ahorita te lo voy a enseñar. Mire, por si hay algún civil por aquí, me lo vas a saber, porque esta macro, bueno, esta macro yo no la hice, chicos. Yo le confirmo de una vez, yo no la programé. La encontré en internet y yo se la voy a compartir a ustedes, ¿ok? Yo no voy a lucrar con algo que no es mío, decirle, ¿sabes qué? Yo se la vendo porque yo lo hice. No, esto lo hice, perdón, lo encontré y se lo voy a compartir. Miren, lo mismo, comando AP. En este caso yo tengo esta macro que se llama coordenadas. Yo voy a cargar estas dos macros, las selecciono, las cargué y listo. Aquí la Ronatello se llama, creo que así se llama el creador de esta macro, se llama Ronatello, chicos. Ahí está. A ver, aquí, creo que lo cerré. ¿Qué hizo? A ver, creo que cerré aquí. Ejecuté el comando y me lo cerró. Permítanme un momento. Disculpen un momentito. Bien, vamos aquí. Vamos a pasar aquí al plan B. No se preocupen que se me cerró. Esto suele pasar en los en vivo, así que no se preocupen. Va de nuevo, chicos. Nada más quiero saber. Vamos a hacer aquí un polígono. Vamos a simular que tenemos un polígono, ¿ok? Polígono. Aquí está. Tengo mi polígono. Tiene que ser un polígono cerrado, ¿ok? Ahí está. La primera forma que te enseñé con doble A, Enter, en este caso le das O de objeto, seleccionas tu polígono y ahí te va a decir el área, ¿ok? Ahora, si tú quieres sacar coordenadas, bueno, vamos a ejecutar el comando. Comando AP, voy a cargar estas dos macros, por ejemplo aquí, cargamos y listo. Bien. Bueno, aquí voy a ejecutar yo el comando, voy a escribir la contraseña. Donatello. Listo, chicos. Se cargó la macro. Bueno, ¿cómo funciona esta macro? La vamos a ejecutar con el comando UTM, ¿ok? UTM. Y en este caso le vamos a decir cuadros, ¿ok? Cuadros. Te dice cuántos polígonos. Le vamos a decir que solamente un polígono. Te dice un punto donde te va a agregar la tabla, en este caso la tabla con los datos. Le vamos a dar un clic aquí. ¿Cuántos decimales? Por ejemplo, 3. Eso va a depender de cómo lo quieras tú. ¿Cuántos decimales? Tamaño de texto, yo le voy a decir que me lo deje tamaño 5, ¿ok? Enter. Acotar distancia, sí. Acotar ángulo, sí. Área perímetro que lo calcule AutoCAD. Tocas tu polígono y miren lo que va a hacer el programa. Bueno, en este caso, por cuestiones de tamaño de mi texto, me lo hizo demasiado grande, chicos. Lo hizo demasiado grande, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo más pequeño. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿ok? Porque el polígono lo hice demasiado pequeño y por eso me quedó. Pero no se preocupe, vamos a hacer aquí un polígono más grande. Aquí. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Aquí. Listo. Tiene que ser un polígono cerrado. Perfecto, Luis Torres. Mire. Entonces, esta macro para los civiles va de maravilla. UTM, Enter. Le decimos cuadro. Le decimos que va a ser un polígono. Aquí que nos agregue la tabla. ¿Cuántos decimales? 3. Tamaño del texto 1. Acotaciones sí. Ángulo sí. Que lo calcule AutoCAD. Tocamos el polígono. Y miren. Decimos completo. Miren lo que hace el programa. Como lo dejé en tamaño pequeño, miren. Me generó un cuadro de construcción con el área en metros cuadrados, con las hectáreas, con el perímetro y el cuadro de construcción, los vértices, lado, distancia, ángulo, miren. Y de igual manera, por la escala que le di el tamaño de los textos, aquí está. Aquí tienen los puntos, miren. Y de esta forma, chicos, como pueden ver, pueden sacar totalmente rápidamente sus áreas y volúmenes. Katia, mira, 21 horas de México, de lunes a viernes. Hay días en el que no me voy a poder hacer en vivo, pero ¿saben qué voy a hacer, chicos? Les prometo
que cuando yo vaya a hacer en vivo, les voy a mandar invitaciones tanto por TikTok, por favor. Por eso les pido que por favor me sigan en mi cuenta de TikTok. Ayúdenme por favor. Créanme que yo estoy súper encantado de poder enseñarles de todo corazón. Pero necesito también de su apoyo, chicos. Sin ustedes yo no soy nadie. Una macro para acotar. Bueno, ahorita vamos a ver una macro, Francisco. La macro la vas a encontrar, amigo, en la descripción de la biografía. Vas a tener un link que te va a llevar a mi canal de Telegram, ¿ok? Ahí vas a tener, cuando llegues ahí me mandas mensajito, ¿ok? De hecho ahí la voy a subir. Bueno, ya que por ejemplo están pidiendo macro, bueno, estos son macros que yo utilizo para poder agilizar mis planos, ¿ok? Así es, 21 horas de México, mira. Con el comando SX y el comando SZ yo puedo cambiar mi cursor de forma automática. SZ cuadrante, SZ isométrico, ¿ok? Gracias, Joel. Gracias, Joel. Gracias, la verdad, gracias. Espero que les esté gustando el en vivo. Espero que les esté gustando. Por favor, háganmelo saber. Bien. Por aquí, súper claro. Gracias, David. Por aquí me preguntaron si se puede. Vamos a ver si se puede. Acotar. Claro que sí. Por aquí tengo una macro para acotar. Vamos a hacer la prueba, ¿ok? Vamos a sacar la artillería pesada el día de hoy. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a hacer esto. 50. Vamos a hacerlo de 30. Bueno, sí, vamos a hacer esto. Ok, listo. Vamos a buscar una macro por aquí, que por ejemplo aquí debo de tener una macro. Una macro que diga... Mira, alguien preguntaba si podíamos sumar el balón en la línea. Sí, aquí tengo la macro para sumar las líneas. Mira, SN, sumar la distancia de la línea, ¿ok? Ok. Y aquí me preguntaba alguien para acotar, convertir secuencia en número de letra, acotar, ahorita vamos a ver, acotar, convertir. Ok, vamos a ver aquí, nada más quiero ver la programación de esta macro para poder ver el área, la abreviación del área, ¿ok? Y su abreviación es DP, ¿ok? Vamos a ver. Con DP dimensiona automáticamente. Ok, polilínea, ok. Vamos a ver. Con DP voy a cargar la macro DP. Me dice que me permite, por ejemplo, con la macro DP dice que me permite acotar de forma automática a la polilínea. Miren, chicos. De forma automática, chicos. De forma automática me acotó lo que son las polilíneas. Pero eso sí, comando de Inge, buenas noches. ¿Podría explicar acerca de X, 8XX? Mira, sí lo vamos a hacer mañana, hermano. Ahorita voy a ir aclarando las dudas que tiene, pero sí lo vamos a ver, te lo prometo, hermano. Te lo prometo que sí. Lo vamos a ir viendo, ¿ok? Mire, esta macro solamente funciona con polilínea, ¿ok? Ustedes pueden trazar tu línea, luego la convierten con el comando join. Miren, con el comando join las convierten en polilínea. Y después con el comando dp tocan la polilínea y miren, chicos, ya se los acotó. Ya la tarea simplemente sería darle un poquito de calidad y listo, ya tenemos esto. Alguien preguntó si se podían sumar las líneas. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Voy a hacer una línea de 500, una línea de 300, una línea de 300. Vamos a hacer una línea de 300, igual por aquí. Todas estas macros, chicos, perdón, estas macros las van a tener disponibles, ¿ok? Todas se las voy a compartir. 300 y 500, ok. Yo debo de tener, cuando yo sume todo esto, debo de tener 1300 de longitud de línea, ¿ok? Vamos a hacer la prueba. Hagamos la prueba. Comando AP, vamos a ir al comando que se llama sumar línea, que se llama SL, ¿ok? Sumar distancia de línea. Le vamos a decir SL, seleccionamos la línea Enter. Bueno, chicos, miren, sí, tenemos la macro. Nos dice que esta macro te va a permitir, bueno, te va a permitir sumar la longitud de lo que son las líneas, polilíneas y arco. Y me dice que es 1300 la longitud de la línea. Imagínense, muchachos. Cuando tengan que hacer, por ejemplo, una proyección de tubería y calcular volumetría. Inge, ¿cómo puedo ajustar la escala sin que se modifiquen las medidas de la cota? Daniel Blanco, excelente. Mira, eso siempre te va a pasar, Daniel. Siempre vas a tener ese problema, pero ahorita te voy a enseñar
la forma de cómo hacerlo. Nada más confírmame si tú trabajas en el modelo o en el layout. Solamente confírmame esa parte, por favor. Chicos, ya ven, una cosa nos lleva a otro. Y esto va a quedar grabado por favor, va a quedar grabado en la plataforma de Kik, ¿ok? Miren, te voy a hacer el ejercicio rápidamente. Voy a simular que este es mi formato, ¿ok? Marco, ya vi que sí, excelente, excelente. Miren, y vamos a hacer un círculo donde te voy a simular. Yo lo tengo que cargar. No, si ya lo tienes cargado, ya no, Marquito. Mira, te voy a hacer un círculo de diámetro 5000, ¿ok? Vamos a hacerlo súper grande. Diámetro 5000. De hecho, lo que voy a hacer pequeño va a ser el recuadro, ¿ok? Vamos a hacer un recuadrito por aquí chiquitito, chicos. Aquí está, chiquitito, ¿ok? Y le vamos a decir con el comando DDI, que es la acotación diámetro. Miren, tenemos 5000, ¿ok? Ojo, ojo, ¿eh? Bien, una vez, Daniel, cuando tú terminas de hacer tu proyecto uno a uno, si trabajaste ya sea, ¿cómo se llama? Tubería, no sé, lo que hayas trabajado a escala, el problema que tiene mucho es la hora de meterlo dentro del formato. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, escala, seleccionamos todo, ¿ok? Empresa, gracias hermano, la verdad, gracias, muy agradecido por tu comentario, gracias por esa motivación. Seleccionamos todo, chicos, Enter, y te va a pedir el programa que especifiques un punto. Vamos a dar un clic aquí. Aquí viene la magia, le vamos a decir 1, diagonal 100, ¿ok? Vamos a ver si a la escala 1, 100 nos queda el plano, ¿ok? Enter. Listo, quedó perfecto. Este dibujo está a escala o 100, ¿ok? Está 1 es a 100, ¿ok? Entonces, muchos tienen problema y a la hora de que escalan su plano, lamentablemente terminan cometiendo el siguiente error. Cometen este error, Daniel, y por favor quiero que tú me compruebes si estoy equivocado. Terminan haciendo esto. 5000. Lamentablemente su plano le terminaron quitando la calidad. O sea, ya no pueden sacar dimensiones, nada. Saúl, gracias por esa rosita, hermano. Miren, ahí está. Ahora, ¿cómo le voy a regresar yo la escala a mi plano? Bueno, pues yo voy a seleccionar. Bueno, vamos a hacerlo así. Si yo tuviera más plano, voy a eliminar esto, ¿ok? Supongamos que yo tengo, bueno, selecciono absolutamente todo. Aquí la importancia de poder manipular propiedades, chicos. Ahora bien, propiedades dentro del dibujo maneja un papel súper importante. ¿Por qué? Porque es el que nos va a permitir cambiar layer, cambiar estilo de texto, cambiar todo, chicos. Es todo, todo, todo. Entonces, en propiedades me dice que yo tengo 8 elementos, de los cuales 4 son círculos y 4 son las cotas. Bueno, selecciono las cotas porque son las que yo necesito regresarle su valor. ¿Ok? ¿Dónde me voy a ir, Daniel? Así que atención, Daniel, por favor, mucha atención. Y tómale una captura, por favor, a esta configuración. Vas a venir aquí donde dice unidades primarias y donde dice dimensión escalar lineal. Si te das cuenta, dice 1. ¿Por qué dice 1? Porque 1 fue la escala en la que yo dibujé. ¿Y cuál fue la nueva escala a la que yo metí mi plano? Le voy a decir 100. ¿Ok? Gracias, Mario. Gracias por esa rosita, hermano. Gracias. Le voy a decir 100 y atento, atento, muchacho. Enter. Miren qué pasó. Tenemos la escala 1 es a 100 en nuestro dibujo. Comando DRA. Comando DRA te permite sacar el radio. Miren, ahí está. Aquí me dio la escala 1 a 1. ¿Por qué? Porque yo tengo mi modelo 1 a 1. Si yo le copio las propiedades a esta cota, mire, el radio es 2500. Daniel, ¿me confirmas, hermano, si hasta este momento te quedó claro o quieres que hagamos otro ejercicio? Por favor, chicos, háganmelo saber si quedó totalmente todo claro, ¿ok? Y vamos a pasar a la siguiente fase, que es la parte de cómo configurar tus plumillas, o sea, la calidad de tu plano a la hora de dibujar. Y voy a ir abriendo un plano, voy a abrir un plano para que lo hagamos con un plano real, ¿ok? Ahorita lo vamos a hacer. Está claro, muchas gracias, Daniel. Va a quedar grabado en la plataforma aquí, hermano, ¿ok? Para que lo vuelvas a ver, no te preocupes. Ahí van a tener ese videazo, chicos, te lo recomiendo, ¿ok? Esto va a quedar grabado. Ok. Voy a abrir un archivo, un ejemplo. Ok, Marquito, perfecto. Perfecto, Marquito. Bien.
Vamos a hacer nuevamente un círculo de diámetro. En este caso lo vamos a hacer de 4000, ¿ok? 4000. Comando DDI te va a permitir acotar de una forma automática. Ahí está, comando DDI. Y dice que nuestro plano tiene 4000 de diámetro. Perfecto. Resulta que yo lo voy a escalar. Escala, comando ES, chicos, comando ES. Seleccionamos, enter, un punto. Y le vamos a decir 1 diagonal 80, ¿ok? 1 diagonal 80, enter. Como pueden ver, nuestro modelo, bueno, nuestro plano ya está escalado 1 es a 80. Ahí está. Aquí lo tenemos. 1,80. Vamos a regresarle su valor y vamos a sacarle varias copias, ¿ok? Varias copias para que vean que no estamos haciendo trampita. Seleccionamos todo nuestro dibujo, nos vamos a propiedades. A nosotros nos interesa lo que son las dimensiones, ¿ok? Seleccionamos dimensiones, unidades primarias y dentro de unidades primarias, aquí nos vamos a ir donde dice dimensión escalar lineal. Por default vamos a tener 1. Ahí le vamos a poner la nueva escala. En este caso 80, chicos. Enter. Listo. Nuestro dibujo tiene un diámetro de 4000. Si yo quisiera sacar el radio, comando DRA. Toco el círculo y listo, chicos. Mira, ahí está. Ahora bien, la cota está 1 a 1. Le voy a copiar las propiedades aquí y se lo pego y listo, chicos. ¿Cuál es mi radio de mi círculo? 2000. Y listo, de esta forma, bueno, espero que haya quedado claro. Bien, voy a abrir un archivo, ¿por qué? Porque me están pidiendo, bueno, ahí finalizando el en vivo, chicos. La verdad les agradezco de todo corazón, chicos, que se hayan quedado hasta este momento. 64 personas, la verdad muy contento porque en los últimos en vivos he estado pues con pocas personas, pero bueno, esperemos que en un futuro podamos llegar a 100, 200, 300 personas, lo vamos a lograr. Pero necesito la colaboración de ustedes, ¿ok? Yo sé que puedo contar totalmente de ustedes. Si ustedes me colaboran, yo les voy a colaborar sin ningún problema, ¿ok? Miren, voy a abrir un archivo, videos, práctica, a ver, ejercicio, a ver, permítanme un momentito, muchachos. Voy a abrir un isométrico para que sea más real lo que les quiero mostrar, ¿ok? Ok, vamos a hacer un isométrico. A ver, vamos a hacer algo más real. Vamos abriendo. Ok, listo, chicos, aquí está. Aquí abriendo el ejercicio. Gracias, Marquito, excelente, gracias por aportación. Joel, lo mejor, hermano, lo mejor para ustedes. Vamos a quitar aquí por cuestiones de copy. Esto no existe, ¿ok? Ustedes no vieron nada, ¿ok? Listo. Miren. Por ahí vi en los mensajes que alguien me decía que a la hora de imprimir tenía el problema de que, por ejemplo, le salía de otro color o le salía grueso la línea. Bien. Aquí viene la parte de las plumillas, chicos. Bien. Vamos a hacer una cosa. Quiero que pongan atención. Como pueden ver en el modelo, los elixes son de color amarillo y mi tubería es de color rojo. Pero cuando yo imprima, yo voy a configurar que los elixes salgan de otro color y el color de la línea salga de otro color y de otro grosor, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio. Comando Control P, ¿ok? Control P, le voy a decir en este caso, voy a seleccionar PDF, la high, o sea, la máxima calidad, ¿ok? Por default, chicos, nosotros tenemos estas configuraciones que son las famosas plumillas, pero estas ya vienen con un valor predeterminado. Nosotros vamos a aprender en este momento, vamos a aprender a configurar las plumillas. Bueno, voy a aprovechar también para hacer un video para YouTube. Bueno, en este video les voy a enseñar a configurar las plumillas para la impresión de este plano. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: comando Control P como si fueran a imprimir. Y en esta ventana vamos a seleccionar PDF, en este caso High, la máxima calidad. Bien, aquí vamos a tener las plumillas por default. Yo le voy a decir donde dice nueva plumilla y aquí le voy a decir crear, ¿ok? Vamos a crear una nueva. Le vamos a decir allí comenzar, siguiente. Le vamos a poner aquí plumilla. Plumilla, no sé, plumilla 1, ¿ok? Le damos siguiente.
finalizar, ¿ok? Ya tenemos la plumilla. Gracias, Becky, gracias, Becky, gracias, hermano, por ese regalito, gracias. Mire, ya tenemos esa plumilla, pero aún así todavía no podemos imprimir porque no la tenemos configurada. Aquí viene la magia. Vamos a darle un clic aquí en la impresora. Mire, las plumillas funcionan de esta forma. El color rojo que yo tengo en mi plano, yo le voy a decir que salga de color azul, ¿ok? Ok. Vamos a repasar. Los colores, estos son los colores que nosotros vamos a tener en el modelo. Y aquí va a ser el color de salida, ¿ok? En este caso yo le voy a decir que salga de color azul y aquí le podemos especificar un grosor, punto 4. Le damos guardar y vamos a hacer un previo, chicos, vamos a hacer un previo, ¿ok? Bueno, aquí está, miren, bueno, vamos a hacer, voy a seleccionar la hoja para que se vea bien. Le voy a decir Windows, selecciono el formato. Atención, atención, chicos. Miren, como pueden ver en el modelo yo tengo el color rojo, pero a la hora de imprimir va a salir de color azul. Pero el grosor está demasiado, o sea, está demasiado grueso. Aquí es la calidad, muchachos. Aquí viene la calidad de su trabajo, ¿ok? Aquí es donde se va a reflejar la calidad de su impresión, del trabajo que ustedes van a entregar. Vamos a entrar nuevamente a la configuración y le vamos a decir que ahora salga en color negro, ¿ok? Y le vamos a poner un color de punto 18. El color amarillo yo le voy a decir que salga en color negro y que salga en un color punto 5. ¿Qué otro color más? Listo. Con esto por lo pronto le decimos guardar y cerrar. Le vamos a decir un preview. Ahí está, chicos. Miren. Ahora bien, aquí está, miren. Aquí está, miren cómo se ve. Ahora bien, tenemos otro pequeño detalle. El color gris, chicos, miren. Color gris está demasiado grueso. Vamos a venir también el color blanco. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a venir nuevamente aquí. Y el texto, si no me equivoco, debe de tener el color 255. Lo vamos a dejar como negro y lo vamos a dejar 00, ¿ok? Le damos guardar. Y aquí también vamos a aprovechar a configurar el color gris, los colores gris. El 8, le vamos a decir que va a salir de color, en este caso, negro. Y lo vamos a dejar de un color, bueno, perdón, de un grosor de .05, ¿ok? El 9 también, lo vamos a dejar de que salga de color negro. Y 0.5. Guardamos, cerramos, previo. Miren, chicos. Ahora sí, chicos, miren, ahí está. Ahora sí. Miren, ahí lo tenemos. Miren, aquí está. El color gris, ya le bajamos la tonalidad. Y aún así, a esta línea le podemos bajar el grosor. Esta es la forma. Gracias a todas las personas que se vienen uniendo. Esta es la forma, muchachos. La forma de cómo configurar tus plumillas para que la calidad de tu impresión sea de calidad. Bien. Una vez que ya la tenemos, le vamos a decir control P, imprimir. Y aquí prácticamente lo vamos a guardar en el escritorio. Y de esta forma es como nosotros configuramos la calidad, chicos. La calidad de nuestro trabajo en AutoCAD. ¿Ok? Esto es súper fundamental que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Porque prácticamente muchas personas tienen problemas a la hora de que van a imprimir porque no saben cómo configurar las plumillas, ¿ok? Mira, y de esta forma, chicos, ustedes van a poder, miren, configurar su plumilla. Y esto es prácticamente nuestro trabajo final, chicos. Miren, ahí está. Aquí está, miren, ahí está. Y vamos a comparar. Nada más como un pequeño repaso. Listo, miren. El color rojo de nuestro plano, pues ya lo configuramos a negro. Y el color amarillo de los elixir lo cambiamos a negro. Bueno, esto lo hacemos, chicos, ¿por qué? Porque a veces nosotros gráficamente necesitamos visualizar en el modelo, pero no precisamente el color que está en el modelo es el que tenemos que tener también a la hora de imprimir. Bueno, hasta este momento me gustaría saber, chicos, cómo vamos. Chulada de video, gracias. David, gracias, hermano. Créanme, muchachos, que yo pudiera pasarme toda la noche aquí. Ahora bien, chicos, yo ahorita prácticamente estoy en una fase de tomar una decisión que podría cambiar mi vida, chicos, totalmente para bien o para mal. Yo estoy tomando la decisión de próximo año probablemente deje de trabajar donde estoy y quiero dedicarme al 100% a dar asesoría de AutoCAD, AutoCAD 3D y otros programas, chicos.
La verdad me gustaría contar con el apoyo de ustedes. ¿Cómo me ayudarían? Apoyándome, siguiéndome en mis redes sociales. Si ustedes me apoyan en mis redes sociales, yo me comprometo, chicos, a dar asesoría totalmente gratis y también personalizada, chicos, la verdad, pero apoyen. Si ustedes me apoyan, les prometo que voy a trabajar para ustedes. Pero bueno, vamos a pasar a otra parte, chicos. Vamos a ir finalizando, pero dígame qué otro tema más quieren. Ya vimos la parte de la escala, ya vimos cómo dibujar en isométrico. Bueno, yo empecé a seguir Gracias, David, gracias, hermano, la verdad, agradecido. Mire, vamos a. Buenas noches, JG, ¿qué tal? Buenas noches, hermano. Mire, les voy a comenzar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enseñar algunos comanditos que les van a ayudar a ser más ágil a la hora de dibujar, ¿ok? Miren, estos comanditos parecen nada, pero ayudan como no se imaginan, ¿ok? Les voy a enseñar estos comandos. René, buenas noches, hermano. Bienvenido, hermano. Para los que vienen llegando tarde en la plataforma Kik, vamos a tener repetición, ¿ok? Miren, chicos. Le voy a dar el primer comando, ¿ok? Comando DDI. Así que si tienen lápiz y papel, o de igual manera, en el video va a quedar repetición. Comando DDI que te va a permitir acotar círculo de forma automática, ¿ok? Comando DDI. Siguiente comando, DRA, ¿ok? Comando DRA. Bueno, el comando DRA te va a permitir acotar el radio de un círculo, chicos. Aquí está, comando DRA, rápido. Comando DAN, el comando DAN te va a permitir acotar, por ejemplo, te va a permitir acotar el ángulo entre dos líneas, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué sale aquí el mensajito, listo. Aquí está, comando DAN. Y de esta forma vamos a saber cuál es el grado de esta línea. Si nosotros movemos esta línea, mira, aquí está. Ahí está, también se mueve, listo. Otro comando que te va a permitir acotar de forma automática es el comando QDIN, ¿ok? Comando QDIN, tocamos la línea y miren, automático te detecta los dos extremos, ¿ok? QDIN. Comando QDIN, ahí lo tiene. Otro comando que es el comando DLI, que al igual que el comando QDIN, te funciona, pero solo que tienes que dar los dos clics en cada extremo. Comando DLI. No está tan mal que también lo aprendan, ¿ok? Ahí está. Bien. Comando para acotar en isométrico, comando DAL, ¿ok? Comando DAL, tocamos un punto, perdón. De punto a punto y listo, chicos, lo tenemos. Comando DAL. Vamos a ver qué dicen por el mensajito. Buenas noches, Inge. ¿Cómo puedo configurar la medida de una lámina para imprimir, por ejemplo, una de 50 por 70 centímetros? Buenas noches, ¿cómo puedo configurar las medidas? Mira, lámina para imprimir, por ejemplo, una de... Bueno, aquí, por ejemplo, si tú tienes a escala, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Me gusta cuando la gente comienza a interactuar. Bueno, voy a eliminar esto. Diego, mira, amigo, te podría funcionar estos comandos, te podrían funcionar, amigo, si agregas el guión bajo, ¿ok? Si agregas el guión bajo, cualquier comando en inglés te va a funcionar en español, pero tienes que agregar el guión bajo, ¿ok? Así que ese tick es muy importante. Cualquier comando en español que tengas AutoCAD en español, agrega guión bajo, por ejemplo, copiar, le vas a dar copy o C de copy y te lo va a dar sin problema. Bien. Dice, ¿cómo pueda con la medida de una lámina para imprimir? Por ejemplo, mira, amigo, por ejemplo, si tú vas a dibujar láminas, ¿cómo la podemos hacer? Vamos a hacer un rectángulo, ¿no? Por ejemplo, si vas a dibujar en metro, milímetro, en este caso, si vas a dibujar en milímetro, vas a hacer lo siguiente, ¿ok? Mira, sabemos que 50 centímetros, pero a esa medida, 50 centímetros serían 500, ¿ok? Tendríamos 500. Vamos a dibujar en milímetro, ¿ok? Y aquí vamos a tener 700, si no me equivoco, 700. ¿Ok? Aquí está, listo. Esta es tu lámina, si no me equivoco, amigo. ¿Cómo fue una medida de una lámina para imprimir, por ejemplo? Mira, tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Diego, perfecto, hermano, perfecto. Mira, por ejemplo, tú tienes tu lámina, ¿no? Por aquí ya tienes tu lámina, una especie de A1 y A2. Una especie de A1, ¿te refieres al formato, amigo Robertito? Mira, por ejemplo, tú aquí tienes tus láminas
Y vamos a suponer, ya la tienes acotada y todo, ¿no? Aquí viene la parte que acabamos de ver de las cotas, ¿ok? Miren, este es un formato tamaño carta, chicos. El formato va a depender de tu empresa, ¿no? O sea, realmente el tamaño va a ser de 8.5 por 11, eso sin duda. Y que puede explicar cómo se dibujan los resortes. Mira, para hacer ese resorte lo tendríamos que hacer en 3D. Mira, mañana lo hacemos, amigo. Te prometo que mañana lo hacemos. Mañana tengo pendiente ver esta parte de los resortes y mañana también vamos a ver las partes de las referencias, ¿ok? Vamos a ver, mañana vamos a ver. Becky, gracias por esos regalos. La verdad, sinceramente es la primera transmisión donde me hacen regalitos. La verdad, muy agradecido, chicos. Muy agradecido. Espero que esta noche les esté sirviendo. René, 21 horas como siempre, ¿ok? 21 horas como siempre, amigo. ¿Cómo puedo configurar para que siempre la nueva hoja esté en unidades métricas? Bien, miren, cuando hablamos métricas, bueno, aquí hoja, unidades métricas. Mira, voy a abrir una hoja nueva en AutoCAD y esto es fundamental también. Y chicos, recuerden que va a quedar grabado en Kik, está en vivo. Miren, cuando vamos a trabajar, ya sea en metro, cuando vamos a trabajar arquitectura en metro, es fundamental tener configurado tu modelo de AutoCAD en metro. Por default viene en milímetros. Bien, ¿cómo vamos a configurar el área, por ejemplo, a metros? Con el comando -dw Unix, miren, -dw Unix. Miren, aquí está. -dw Unix, Enter. Y aquí en este menú, chicos, vamos a tener, por ejemplo, la configuración de nuestro modelo. Wilson, no sé si a esto te refieres, mi hermano. Aquí vamos a tener, si vamos a trabajar en pulgadas, en pie, milímetros, centímetros, decímetros, metros, ¿ok? Del 1 al 6. Por default, aquí lo tenemos, viene configurado en pulgadas, ¿ok? Por default viene pulgadas. Pero yo voy a trabajar en este caso en métrica, por ejemplo, en milímetros. Yo le voy a decir 3, enter. Aquí le voy a dejar 2, enter, 2 nuevamente, yes, enter. Listo, chicos. Nuestro modelo se acaba de configurar para trabajar en la unidad métrica milímetros, chicos. Ya tenemos configurado nuestra área de trabajo en milímetros. Así es como vas a configurar tu modelo, amigo. Claro, si tú vas a abrir una nueva hoja por default, la tienes que configurar, ¿ok? Que por defecto siempre sea metro, se puede, porque a veces nos olvidamos configurar. Lo que pasa es que esto lo tienes que configurar, amigo. Tienes que configurar. Por default el programa ya lo trae. Mira, voy a abrir ahorita. Voy a ver. No creo que con esta configuración realmente, pero déjame investigar, ¿ok? Déjame configurar aquí. No. Si te das cuenta, acabo de abrir un nuevo documento y me lo guardó en pie. Entonces, esto es fundamental, amigo. Es como que tener un recordatorio. Hey, configura metro, configura metro. Pero ese es uno de los métodos que necesitas. Bueno, ok, vamos a continuar. Dice, intenté buscarlo aquí, pero no me aparece. Francisco Mozo, mira, así aparezco. Aparezco como AutoCAD para principiante, amigo, con los guión bajos, ¿ok? En ese momento me dio ese nombre, ¿ok? AutoCAD para principiante con los guiones bajos, ¿ok? Bueno, continuamos. La persona de las láminas sigue aquí todavía. Vamos a hacer el ejemplo. Aquí tenemos una lámina de 500 por 700, ¿ok? Ya tenemos nuestro plano dimensionado y todo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor ya tú lo hiciste con detalle y todo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a meter al formato? ¿Lo vamos a imprimir? Bien, como les enseñé, aquí viene la parte de la escala, amigo. La escala, enter. Seleccionamos todo, enter. Le vamos a decir 1 diagonal, en este caso 1 diagonal 20. Vamos a probar. Listo, 1 diagonal 20. Perfecto. Vamos a suponer que a la escala 20 yo lo quiero. Vamos a hacerlo más grande, que se vea más grande. Escala 1, a ver, escala, seleccionamos, enter, un punto, le vamos a decir 1 diagonal 10, ¿ok? Listo, chicos. Ahora sí, 1 diagonal 10. Ya tenemos nuestra escala. Aquí está. Pero, como pueden ver, también se cambiaron los valores. Como les enseñé anteriormente, seleccionamos las cotas o seleccionamos todo. Nos vamos a propiedades, en este caso cota rotativa, nos vamos a ir a unidades primarias, aquí está, unidades primarias, nos vamos a ir donde dice dimensión escalar lineal,
Y por default tenemos 1. ¿Por qué 1? Porque fue la escala en la que trabajamos. Yo le voy a decir 10 y listo, chicos. Miren, tenemos las medidas de nuestro plano, 700 y 500, amigos. Listo. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, otro modelo de lámina. Vamos a hacerlo así, ¿no? Voy a sacar copia, ¿no? Supongamos que ya yo tengo mi dibujo con sus materiales, sus descripciones, sus colores. Ya lo tengo todo. ¿Ok? Ahora, viene la parte de imprimir. Para eso también vamos a agregarle un color, chicos. Vamos a agregarle un color, ¿ok? Para que se vea, para que podamos aplicar las plumillas, ¿ok? Mira, esa. Y lo vamos a hacer con diferentes colores. Vamos a configurar un color para cada uno. Por ejemplo, para este recuadro de aquí, le vamos a dar el color rojo, color verde. Esto lo hago con macro, chicos. Yo del 1 nuevo tengo configurado un color con una macro. 3 y 4. Mire, ahí está. 4. Amigos, no sé si te refieres a esto con lo que me preguntabas, aparte de las macros, perdón, de tu lámina. Lo tienes uno a uno, ya lo escalaste, ya lo tienes en tu formato, ya le aplicaste color. Ahora viene la parte de imprimir, control P. Para eso, chicos, vamos a tener configurado, por ejemplo, vamos a ir aquí, PDF, la máxima calidad. Aquí ya debemos de tener configurada la plumilla. Bueno, ya les enseñé a cómo configurar la plumilla, ¿ok? Bueno, vamos a venir aquí y vamos a configurar los colores. Bueno, el color rojo quiero que salga de un color, por ejemplo, bueno, va a salir de color negro, ¿ok? Lo vamos a dejar de punto 35, ¿ok? El color amarillo va a salir de color negro y lo quiero de punto, no sé, de punto 3, ¿ok? El color verde lo quiero de color negro y quiero que salga de color punto 25 para que vean las diferencias, ¿ok? Y el color cian lo quiero de color negro y lo quiero de color punto 25. Listo, chicos. Le decimos guardar, cerramos, le damos preview y listo. Bueno, voy aquí a seleccionar bien el formato. Le voy a decir Windows. Me va a pedir que seleccione el área. Está, listo. Y guardamos. El Aragán, amigo. Kik es una plataforma de transmisión. De hecho, en este momento estoy haciendo transmisión en Kik. Es una nueva plataforma donde la plataforma pues prácticamente premia a los que generamos contenido, amigo. Entonces, yo necesito el apoyo de 75 personas para poder calificar. Ya tengo las 5 horas que pide, pero me faltan 75 personas. Si no tengo esas personas, no puedo calificar. Próximamente ahí voy a comenzar a hacer transmisiones, chicos. Por eso les pido que me apoyen, por favor. Si me siguen en la cuenta si se unen en Telegram, ahí sería fácil para mí poderles mandar todo. Bien, miren muchachos. Esta es la diferencia, miren chicos, la diferencia. Miren, el color rojo es más gruesa que el color amarillo. Miren, aquí está, miren, van cambiando los espesores, chicos. Entonces aquí ya tú imprimes tu programa, tu proyecto, amigo. Ya tú aquí podrías imprimir tu plano y listo. Mira, aquí está. Por ejemplo, centramos y previo. Listo, aquí está. Ya aquí tendrías tu plano. Amigo, no sé si hasta este momento, si hasta este momento te quedó claro esta parte, bueno, de tu lámina, bueno, en este caso ya viste el proceso que hicimos. Y esto va a quedar grabado en la plataforma Kik, por favor, para que lo puedas ver las veces que quieras, ¿ok? De igual manera, los que me siguen en Facebook, lo voy a compartir por Facebook. Voy a también compartir el link por Facebook, por todas las redes sociales, para que puedan verlo, chicos, ¿ok? Bueno, de igual manera, chicos, no sé si lo vamos dejando hasta ahí, son las 10:42. Me gustaría saber, chicos, si hasta este momento logré cumplir con sus expectativas. Mañana les espero a las 21 horas. Mañana vamos a hacer proyectos de tubería totalmente de cero. Nos vamos a guiar de las especificaciones, de las normas y vamos a hacer algunos arreglos en base al diseño que nos dan las normas, ¿ok? 69, 70 personas. Gracias, chicos. La verdad, agradecido porque realmente nunca había tenido hasta esta hora tantas personas conectadas. Chicos, les agradezco de todo corazón. Joel, hermano, yo sé que vas a subir a la plataforma. Te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga en tu trabajo, que te cuides. Y cuando regreses, te espero aquí en el en vivo porque tengo mucho que aprender de ti, ¿ok? Y también mucho que aprender a enseñarle a las nuevas generaciones, ¿ok? Quedó muy claro. Gracias, Mauricio. Diego, soy de México, hermano. De Tabasco, México, hermano. Aquí tienes tu humilde casa. Gracias, hermano. Felicidades. Mauricio, gracias, hermano. La verdad, qué contento me siento porque cada vez están interactuando, cada vez están
uniendo más personas. Yo le encontré. Gracias, Francisco. Gracias, hermano. Ahí vas a tener la repetición. Mauricio de México, perfecto. Qué bueno, la verdad. Saludos de Chile. Eso me gusta. Chile presente. De hecho, tengo amigos también de Perú, de Ecuador y bueno, de todas partes del mundo. Sí, así es, Dieguito. Mañana las personas que me quieran que quieran colaborar conmigo en el en vivo, de todo corazón, yo los invito, ¿ok? Y vamos a hablar de tubería, lo que quieran, chicos. Por eso les digo, trabajaré para ustedes. Si ustedes me apoyan, chicos, vamos a hacer un compromiso. Yo tengo una meta que yo quiero trabajar para ustedes, pero ayúdenme, ¿ok? Es que falta más difusión. Sí, la verdad, amigo Mauricio, Jiménez, gracias. Falta difusión. La verdad, en YouTube, lamentablemente he estado a punto de dejar todo. Tengo un canal de Telegram ahorita de 200 personas interesadas en AutoCAD, pero realmente son como 10 personas que me ayudan. ¿Cómo funcionan las redes sociales? Cuando yo hago un video en YouTube, comparto, ustedes comentan, comparten, dan like y el algoritmo hace que se haga viral. De esa forma hace que mi video se posicione. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero? En cuanto logre monetizar las páginas, yo voy a poder comprar nuevos recursos, ya sea para mi computadora. ¿Por qué? Porque quiero comenzar De hecho, chicos, les comento. Gracias, Mauricio. Gracias, Jack. Yo estoy comenzando a tomar cursos de SketchUp, de V-Ray 6, de Revit, de Navisworks, de SolidWorks, de Rhino 7 y unos programas AutoPay para hacer análisis de flexibilidad de tubería. Todo eso, muchachos, todo eso yo me estoy preparando, pero necesito su apoyo. Yo ahorita trabajo y es pesado para mí. Por eso yo quisiera, chicos, si ustedes me apoyan, poder independizarme y poder estar, bueno, si podríamos decir, se me escucha exagerado, 24 horas con ustedes practicando, ayudándoles, asesorándoles. Si tienen algún trabajo que necesiten mi apoyo, yo les podría colaborar. Pero necesito de su apoyo, chicos. La verdad, necesito de su full apoyo para que yo lo pueda lograr. De esa forma yo voy a estar disponible y voy a poder estar con ustedes dándole asesoría. Vamos a poder hacer Zoom personalizado. Chicos, vamos a hacer mucho, pero necesito su apoyo, que en serio. ¿Qué versión de AutoCAD? Roy, tengo de la versión 2020, 18 a la 24, la que quiera, hermano, totalmente la que quiera. Gracias por estar hasta este momento y por su apoyo, chicos. Ok, yo soy ingeniero en construcción, especialización en instalaciones hidráulicas, es algo que puedo... Excelente, Diego, me encantaría, hermano. ¿Tiene MacBook? No, hermano, tengo una computadora con Windows. Tengo una computadora con Windows que me está aguantando demasiado, ¿ok? Me está aguantando hasta lo último. Me preocupa que en cualquier momento me falle y bueno, tenga que dejar hasta que pues, me recupere. Pero por eso le pido apoyo porque yo sé que de las redes sociales podemos monetizar y mejorar muchas cosas, ¿ok? MacBook o Windows, bueno, yo he trabajado mucho con Windows. Me gusta porque puedo tener más programas compatibles con Windows. En MacBook, ¿cómo te refieres? ¿Cuál manejar MacBook? Sí, de hecho, Windows, la verdad te recomiendo Windows, amigo. Bueno, chicos, la verdad, yo sé que en su país llevan 1 o 2 horas de diferencia, la verdad. Yo creo que son apasionados, al igual que yo, al mundo del diseño AutoCAD. Bueno, nos vemos mañana, que tengan una excelente noche, un fuerte abrazo de Tabasco, México. Chicos, nos vemos mañana, ¿ok? Repetición, equipo, la voy a compartir en este momento también en Facebook y bueno, nos vemos, chicos, que tengan una excelente noche.